Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de... Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy, continuando con la serie Personalidades de la Comunidad Cubana del Exilio, pues tenemos a alguien que es una verdadera personalidad de esta comunidad. Me refiero al doctor Manuel Alzugaray, presidente del Miami Medical Team. Bienvenido, doctor Alzugaray, simplemente Manolo para mí, por ese gran afecto que nos profesamos desde hace muchos años, desde que nos iniciamos en los años, en el año 60, en la lucha contra Castro, en el Directorio Revolucionario Estudiantil. Correcto. Manuel Alzugaray fue dirigente provincial en Las Villas del Directorio Revolucionario Estudiantil y en el 62, cumpliendo una misión del directorio, salió al exterior. Luego, pues, por las circunstancias, crisis de octubre y demás, no pudo regresar. Pero vamos a hablar sobre todo, así a grandes rasgos, de su vida y de la obra que está realizando al frente del Miami Medical Team. Manolo, ¿dónde tú naces? Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Es un deber. Yo nazco allá en Santa Clara, que era la capital de la provincia de Las Villas, en aquella época, en los años 40. Pero a los 3 o 4 días me llevaron para Placetas, donde residía mi familia. Estaba mi papá, que era médico, y mi mamá. Así que fuimos para Placetas y ahí fue donde yo me desarrollé. Allí tuve la primera enseñanza y la segunda enseñanza, el bachillerato, en el Colegio Luz y Caballero, que era un colegio que estaba integrado, estaba incorporado al Instituto Provincial de Remedios. Aquella época, en los años 40, años 50, fue una época muy tranquila, creciendo bien, estudiando y haciendo deporte. Allí nosotros jugábamos básquetbol, jugábamos pelota con los Tenemos cubanitos. una serie de fotos que van a ir saliendo, que van a ir ilustrando de cierta medida pues lo que estamos conversando. Hacíamos judo, que íbamos a Santa Clara allí a hacer judo en los altos de la farmacia Silva, en el callejón de Villuenda. Y después el judo se llevó para Placetas. Yo fui prácticamente, conseguí un grupo de muchachos allá de Placetas, de compañeros de la escuela, y se hizo el grupo y se llevó a Placetas el judo. Cacerías y pequerías con mi papá, que le gustaba eso siempre, y mis abuelos también, así que... Una vida normal, eras muy aficionado al campo. Sí, siempre, desde muchachito pequeño me llevaban para el campo a ver las cosas y cómo era, y hacer cacerías de todo tipo. Y un gran observador de la vida animal de los campos de Cuba. Aquí hay un libro, que es un libro precioso, En un día cualquiera. Sí, eso es. Que es un libro que ilustra la época aquella De la década del 50. De cacería, de la vida en el campo, en un día cualquiera. Incluso te revelas en este libro como un estudioso de las aves cubanas. Correcto. Una cantidad de aves y demás que vienen aquí. Como decía mi papá, había que conocerlas en la forma de volar, como vuelan, en la disposición que tienen en el aire, y por el canto también conocerlas, ¿no? Cuando cantan, pues saber qué tipo de pájaro, de ave es. ¿Cómo te integras a la lucha contra Castro? Ya. Bueno, ya en los años 60, en el 59, fue como cuando empezó la toma de Cuba por el comunismo internacional, que nosotros no sabíamos qué iba a ser en esa magnitud la situación. Y cuando venimos a ver, ya para el año 60, yo me matriculo en la Universidad de La Habana en medicina, y ya estaba entrando el proceso, los fusilamientos, la opresión, la lucha para poder dominar al pueblo de Cuba.
Y ahí en La Habana es que yo hago contacto con otros estudiantes que pertenecían al directorio revolucionario estudiantil y empecé allí a funcionar, a trabajar con ellos. Fue en los años 60, 61. En el 60 también hubo unos problemas allá en Placeta con el alzamiento que hubo en el Escambray, que hubo el alzamiento al final del año 60. Allí estuvimos cooperando también en esas acciones, ¿no? Pero fue en el directorio, en La Habana, donde más se desarrolló la confrontación, de la cual después yo paso, después de Playa Girón, paso para la provincia de Las Villas allí a hacer que fuimos un grupo con Pepe González, Pequeño. José González Silva, Laureano Pequeño. Y que fuimos para allá para tratar de reavivar la situación y crear unos trabajos para poder obtener la libertad de Cuba. Y así me sorprende el año 1962, en el mes de enero, donde se prepara una salida para venir aquí a los Estados Unidos, donde yo salgo con cuatro miembros más. Venimos en botes para acá y llegamos aquí a Miami para hacer una serie de ajustes, etcétera, etcétera. Y así es que nos sorprende la crisis de los cohetes. La crisis aquella de los cohetes famosos a los finales del 62 nos sorprende acá. Y ahí estuvimos entonces, se abrieron las inscripciones en el ejército de los Estados Unidos, donde montaron las unidades cubanas, y ahí yo fui de voluntario. Se me dio la oportunidad de entrar y entramos, un grupo grande, más de 10.000 cubanos. Estuvimos en Fort Knox y después estuvimos en Fort Jackson, ahí en Carolina del Sur, hasta que se desinfló el problema aquel de los cohetes. Hubo un tratado entre Kennedy, Khrushchev y demás, y entonces a nosotros nos licenciaron, nos dieron la oportunidad de seguir en el ejército americano o de licenciarnos, pasando a la reserva militar de aquí. Pero como nosotros la idea era entrar en Cuba para hacer la liberación, el 99% de los que estuvimos allí pues se licenciaron. Ese fue el caso mío, donde yo paso después a Nueva York con estudiantes que me había encontrado de los que había en La Habana, que empezaron conmigo, estaban allí en el ejército también. Y me fui a Nueva York a trabajar en hospitales y demás, obtener la residencia, el permiso de residencia, y me fui entonces a estudiar medicina a España. En España yo entro en el año En cualquier momento empiezan a salir fotos que van a ilustrar lo que estamos hablando. Sí, me fui a España en el año 1965 y allí pues comencé de nuevo la carrera. Tenemos de joven de judoka, practicando judo. Eso es en Santa Clara. Eres uno de los que estás ahí en el grupo. El segundo de la izquierda para la derecha. Ese es una competencia que hubo entre Placeta y Santa Clara. Así que yo tuve que competir ahí con los está muchachos. Con tu esposa, Conchita. Sí, es Conchita otro. Alzugaray. Ese es un libro muy bonito. Un libro que hicimos. Donde recoge parte de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando. Hasta los días de hoy. Sí, señor. Pero eso fue 50 años, aniversario de 50 años de matrimonio. Ahí estás marchando con otros estudiantes. Ese yo soy el último de atrás, ahí no se me ve la cabeza, el último que está a mano derecha, que tiene la RA, Recreo de Artesanos. Ese soy yo, como yo era el más alto, era el último de atrás del grupo, era el center regular. Aquí estás en Angola. No, aquí Jonas Savimbi, el doctor Jonas Savimbi, que era el líder y el director de UNITA. Bueno, vamos porque si no se nos va el tiempo. Dejas el ejército norteamericano, la situación con Cuba, hay una foto tuya en el ejército. La situación con Cuba no se esclarece. Esto es Afganistán, como tú ya con Miami Medical Team. Sí. Esto es Afganistán también, sirviendo. Una sala de operaciones de uno de los hospitales. Practicando. Esto es en Nicaragua. Nicaragua, con cuando los contras. la guerra de los contras. Que por cierto, tengo entendido que realizaste, ¿cuántas operaciones ortopédicas realizaste en Nicaragua? Allí se realizaron 1.300 operaciones, de las cuales personalmente yo hice 980 y pico, que están todas registradas. Que no eran amputaciones ni nada. No, son reconstrucciones ortopédicas.
Mira, ahí hay una operación, ahí estamos viendo, Nicaragua, ¿no? Eso es en Nicaragua. Trabajando en salones de operaciones improvisados, ¿no? No, para eso se montó un hospital en condiciones allí. Se hizo un hospital en condiciones porque era mucho Ese libro recoge... Ese fue un primer libro que lo hizo un señor que se llama José Albertini. Porque yo soy miembro también del Miami Medical Team. Sí, y ese libro recoge, mira, ahí tenemos otro. Este otro que lo hizo Ángel de Fana. Que amplía, porque hay que dejar historia de todas estas cosas, sí, de esta labor humanitaria tan grande que ha hecho el Miami Medical Team. En un día cualquiera que eso ya lo es mostrado, Cuba en la década de los 50. Lo que hablábamos de tu juventud, pero bueno, tenemos que conversar porque hay mucho que hablar. Te vas a España, estudias medicina. Del año 65 al 70. Entonces yo me gradúo, allá en España me caso con mi señora, que es de allá de Santa Clara. Sí, Conchita de Santa Clara. Y tenemos la primera niña, que por cierto, su nombre de soltera, Concepción García Llanzó Barquín. Y Barquín, sí. Hoy en día, Conchita Alzugaray. Un matrimonio de más de 50 años, Manolo. No, más de 50 ya, tenemos 51 ya. 51 años. ¿Y hijos? Hijos tenemos 3. Una que nació en España, la niña, Cori. Y mientras estudiabas. Mientras estudiábamos, en el quinto año nos nació. Ella estaba estudiando allá también y se graduó, nos graduamos en el año 70 y regresamos para los Estados Unidos a hacer la especialidad aquí, que yo la estuve parte del tiempo en Detroit, Michigan, y la otra parte la terminé en Nueva York. ¿Te especializaste en ortopedia, cirugía ortopédica? Sí. Eso fue, me tomó del 70 al 75, son 5 años. Y cuando terminé, mire, para acá, para Miami, a trabajar. Bueno, ¿cómo surge el Miami Medical Team, la idea del Miami Medical Team? Yo vengo para acá en el año 75 y estoy trabajando con Salvador Ramírez, que es un médico ortopédico del mismo hospital mío, que nos conocimos y nos hicimos amigos desde que yo trabajaba en el hospital de allá de Nueva York, el Brooklyn Jewish Hospital. Y vengo a trabajar con él asociado. 75 al 80, pero en el 79 pasa ya la toma de Nicaragua por los sandinistas con la ayuda de Cuba. El comunismo internacional nuevamente entraba y tomaba un país. Empezaron a llegar los nicaragüenses aquí exilados igual que nosotros, hicieron contactos con nosotros en la oficina como pacientes y empezamos a identificarnos con ellos. Y para el año 82, en el año 82, ya habían fuerzas, habían allá alrededor de 5 o 6 mil hombres que estaban luchando en las montañas contra los sandinistas. Hicieron contacto con nosotros y nosotros le empezamos a mandar medicina, que era lo que ¿Cómo nos habían agrupaste a tantos profesionales que voluntariamente cooperaban con el Miami Medical Team? Bueno, los médicos de allá de ellos me dijeron que no tenían ortopédicos. Los únicos casos que sobrevivían de guerrilleros, de freedom fighters, eran los que tenían lesiones en las extremidades. Así que en el año 83 fuimos la primera vez a operar allá en un hospital de campaña y a partir de ahí pues se fueron, me fui involucrando con ellos, iba allá una vez cada 2 o 3 semanas, me pasaba un fin de semana operando, me iba el jueves y regresaba el domingo. Pero no iba solo. No, al principio... ¿Llevabas un grupo de médicos? No, al principio iba solo hasta que entonces... Como se fue estableciendo la situación de que iban sobreviviendo más gente, entonces pedí que me dejaran llevar allí oftalmólogos, cirujanos generales, urólogos, de todas las especialidades, ¿Cómo hasta pudiste psiquiatras. agrupar a toda esa cantidad de profesionales para llevarlos? En aquel momento casi todos eran ex miembros del ejército americano en distintas formas, ¿no? Que habían estado en Alemania, en distintos lugares, eran personas que habían estado en Vietnam, algunos de ellos y demás, como el que yo me llevaba, que era Enrique Baza, que era el enfermero que había sido enfermero de campaña allá en Vietnam, etcétera. Y entonces eso fue la gente que yo en principio recluté, por así decirlo, porque esto es un problema que hay que pagarse uno mismo su pasaje, sí, sus es gastos. otra cosa. Nosotros no recibimos dinero. Nunca ha recibido subvención de gobierno ni de institución
de ningún tipo. Nos han tratado de ayudar, pero hemos dicho que no, que no es forma de nosotros reciprocar lo que la vida y Dios nos ha ofrecido y nos ha permitido, después de tanta desgracia, habernos hecho médicos y haber podido darle atención al mundo, pues qué mejor que darle esta representación al país que nos acogió y al país que tiene la democracia y que queremos que todos los países sean así como este. Estuviste también en Miami Medical Team, estuvo en Angola y en Afganistán. Estoy hablando zonas de conflicto. Sí, en la década, Angola, Afganistán. En la década del 80 nosotros estuvimos envueltos simultáneamente en la guerra de Nicaragua, que estuvimos hasta el año 90, hasta el final, yendo allá 2 veces al mes y operando. Estuvimos en Angola. En el año 87 vino el señor Samondo aquí, que era el representante de UNITA, de la gente de Savimbi, aquí en Washington, y nos vinieron a ver acá a Miami, y así fue que fuimos. Un año antes de eso había estado Tomasito Regalado allá en Angola, y dijo, aquí necesita estar el Miami Medical Team. Entonces él les dijo qué es lo que era el Miami Medical Team, qué es lo que estábamos haciendo con los contras, y así fue. Tomás Regalado, que es el actual alcalde de la ciudad de de Miami, que también un periodista de larga trayectoria. Allá estaba él reportando cuando él hizo la introducción, ¿no? Y entonces fuimos y estuvimos yendo ahí 87, 88, simultáneamente íbamos... Ya es muy difícil llegar a Angola. Bueno, sí, allí tenemos que estar 15 días y dejar de trabajar y dejar de, tú sabes, eran 15 días. Cuando nosotros salíamos de aquí a Honduras, que es por donde entrábamos a operar a los contras, pues la gente ni se enteraba. Pero ir allá sí, eran 15 días ya. Y aquello se iba cada 2 o 3 meses, se rotaban los teams, porque el team era de 7 o 8 personas, de distintos especialistas, pero tomaba tiempo llegar allá, ¿ves? Y tenemos que pasar por muchos países y nuevamente tenemos que salir también con mucho cuidado, ¿ves? Y en el año 89 se nos dio la oportunidad, porque se nos vino a invitar aquí a Miami también por los mujahidines que estaban luchando contra la invasión soviética en Afganistán. Así fue como que se nos pidió que hacía falta un hospital de campaña al general Masud, que era el líder de la Alianza Norte, que estaba peleando en la retaguardia de los soviéticos, y no tenían hospitales. Nosotros le colectamos un hospital de campaña de 35, 40 toneladas y se transportó allá a Pakistán, y a través de Pakistán, por la provincia de Peshawar, se introdujo y se le entregó al general, que por cierto le habíamos pedido al general que queríamos que el hospital llevara el nombre de Cuba Libre, y él dijo, ya lo tiene, y así se quedó el hospital con un letrero grande, Cuba Libre Hospital, allá en la retaguardia de los soviéticos. Después que se cayó el muro de los soviéticos, pues entonces el Miami Medical Team, del 90 al 2000, pues nos entrenamos el grupo en respuesta rápida para ciclones, terremotos, todo este tipo de problemas, maremotos, aquí en la zona del Caribe y de Centroamérica y Suramérica. ¿Por qué? Porque estábamos preparándonos. ¿En qué países del área ha prestado servicio? 28 países, en todo lo de aquí de América, casi todo, en África, en Asia y en Europa hemos estado. En América. En América, todo del Centroamérica y gran parte de los países de Sudamérica, menos Argentina, ¿tú entiendes? Pero todo el Caribe, inclusive Cuba, cuando los balseros en el año 94, nosotros fuimos el único grupo que nos dejaron entrar en Guantánamo, y tuvimos por un año allí trabajando con los balseros cubanos. Cuando el terremoto de Haití, el Miami Medical Team estuvo Claro, presente. Varias veces hemos estado en Haití. Muchos de estos países se repiten. Muchas veces hemos estado en Haití, en Nicaragua con la reconstrucción en Panamá, después de Noriega, reconstrucción allá en Polonia, Alemania, etc. ¿Por qué? Porque hemos recolectado una serie de datos para poder aplicarlos en Cuba el día que llegue. El día que llegue va a llegar, si Dios quiere. Es otra cosa muy importante. Has tenido una exitosa carrera profesional, eres uno de los cirujanos ortopédicos más considerados aquí en el área donde vivimos, y no solo te has dedicado a tu familia, tu trabajo, sino que has dado parte de eso a otros países, a otros necesitados. Si lo has hecho con otros países, ¿qué es lo que esperas y qué planifica el Miami Medical Team para poder ayudar a una Cuba futura?
toda esta experiencia y todo esto que no solamente es mía, sino de todo el grupo y del grupo que se ha ido sumando durante el espacio de tiempo, porque llevamos ya desde el año 80 en esto, pues hemos podido ir haciendo un estudio y preparando dos programas. Un programa que es para si hay que hacer una reconstrucción rápida en Cuba en cuanto a ayuda humanitaria, ropa, comida, medicinas, etcétera, y poner a funcionar los hospitales rápidamente. Y la otra que es la nueva medicina de Cuba. En vez de ser centralizada como es ahora, que ha sido un fracaso, hacer una medicina pluralista para ser aplicada con todas las ventajas que hay en el siglo XXI. Es decir, esto siempre cada 3 años revisamos los planes estos para tenerlo al día, porque empezamos en el año 91, 92 a hacer esto, y a medida que fue pasando el tiempo, que se fue, ya después ya han pasado 20 años, desde que empezamos esto, cada 3 años nosotros renovamos de acuerdo a las condiciones que existen en el ambiente en Cuba y la información que nos sigue llegando, porque cada vez tenemos más información y más contactos adentro de Cuba con médicos y hospitales de distintos lugares. Por lo tanto, antes estábamos bastante cerrados, antes del 90, después del 90 que empezó a abrirse la situación, hemos hecho muchos contactos, muchos médicos de los que teníamos contacto están aquí, pero hay nuevos, dejan nuevos, es decir, que ahora tenemos mucho más contacto para cubrir necesidades. Cuando Nicaragua ya fue liberada, que Violeta Chamorro tomó la presidencia, aún existían misiones médicas de la isla de Cuba. Y ustedes conversaron, confraternizaron con muchos de esos médicos y se quedaron maravillados de lo que hacía el Miami Medical Team y de las técnicas que tenía. Correcto, eso fue en los años 80. Allí dejaron una brigada de 100 médicos cubanos, pero donde quiera que decían tal Miami Medical Team, en cualquier lugar que fuéramos a trabajar, enseguida venían a hablar con nosotros y demás. Hicimos mucha relación con ellos. Muchos de ellos regresaron para allá, muchos de ellos saltaron a la libertad y se quedaron allá en Nicaragua y después vinieron para acá y están aquí, hicieron su vida acá en los Estados Unidos. Esto mismo pasó en muchos lugares, pasó en Angola, pasó en El Salvador, pasó en Guatemala, que hemos hecho contacto con médicos que hay trabajando de Cuba allí. Y es la misma, siempre es lo mismo, siempre es la misma cosa. Ya ellos conocen ya más o menos de lo del Miami Medical Team y vienen a hablar con nosotros y demás, y nosotros con mucho gusto pues confraternizamos y ven ellos que somos los mismos. Como ellos decían, oye, pero si nos decían que ustedes se comían el agua sin masticar y ustedes dicen la misma mala palabra que nosotros y todo, tú sabes que el cubano habla en una forma muy jocosa, ¿no? Pues así mismo enseguida se creaba, después que se rompía la tensión inicial, del contacto inicial, enseguida ya era como si hubiéramos todos estudiado en la misma universidad y si hubiéramos todos vivido allá en Santa Clara o en Placeta. Es decir, que todo eso da por consecuencia, como después el ejemplo que tuvimos en Guantánamo con los balseros, fantástico. Creemos que la reconstrucción es una cosa que es rápida, claro. La reconstrucción material es rápida, la construcción moral, etcétera, cívica, es tiempo, va a recabar tiempo, pero hay una gran esperanza que todo va a ir bien, aunque haya pasado tanto tiempo. El regreso al camino de la democracia y la libertad va a encender las luces en Cuba. ¿Cuáles son los ideales futuros particulares, en este caso del doctor Manuel Alzugaray, referente a Cuba? No, nada, que una implantación de una democracia y una libertad plena como nosotros la conocíamos y como era, y que Cuba sea parte del mundo libre nuevamente. Eso es lo que nosotros queremos que el pueblo en Cuba pueda trabajar, pueda ser gente de nuevo, puedan estudiar y puedan aplicar sus carreras, no que tengan que estar derivando en trabajar en hoteles, trabajar de taxista ni nada de eso. No, el que estudió porque estudió, pues pueda hacer lo que él tenía en mente hacer, que haya una libertad plena. Es decir, que nosotros aspiramos a la libertad, a la democracia, tipo occidental, y que Cuba sea pmente parte del conglomerado libre del mundo. ¿Seguiría cooperando el Miami Medical Team siempre si en Cuba se produce
una situación de cambio democrático. Claro, nosotros tenemos nuestra vida aquí. Yo vine para acá de 17, 18, 19 años, así que nuestra vida está aquí, los hijos, los nietos, todo el mundo. Nuestro trabajo y nuestras cosas. Ya no vamos a quitarle el trabajo a nadie, ni vamos, pero si nos invitan, claro, tenemos que tener respeto como tenemos con otros países, y si nos invitan a ir a aportar nuestras experiencias y nuestra ayuda humanitaria, nosotros con mucho gusto, es nuestra patria, pero no vamos a imponer nada. Eso viene por invitación, como nosotros nos invitan a todos los países que tienen una catástrofe, invitan al Miami Medical Team y nosotros con mucho gusto vamos y asistimos. Hay una cuestión que se ha hecho, yo creo que de una manera, pues, es un virus que se ha regado por el mundo entero, que aún persiste. Que uno de los éxitos que ha tenido el proceso castrista fue la medicina. ¿Cuánto de cierto, cuánto de mentira hay en eso? Bueno, la medicina ha sido un desastre, porque mira lo que hacen ellos. Ellos cogen a los muchachos estos que los forman allá y los alquilan a otro país, en el cual el muchacho pues no es ni el dueño él de sus actos. Le cobran 8 o 10 mil dólares al país por mes, por cada uno de estos muchachos. Ellos le dan unos chavitos de estos cubanos que le dan allí a ellos y a la familia. Están usando a la clase médica, a los ingenieros, a todo el mundo, inclusive personas que trabajan en muelles y que trabajan en los puertos y demás, lo están alquilando, lo están usando como mercenarios económicos. Utilizan, recogen el dinero, inclusive una propaganda al pueblo no conocedor de los áreas. 2 minutos nos viene quedando ya de programa. ¿Por qué el doctor Manuel Alzugaray, cuando otros lo han hecho, porque tiene prestigio para eso, no ha incursionado en la política norteamericana? No, porque yo no soy político, yo soy médico. Y entre la medicina yo soy carpintero. Es decir, que soy ortopédico nada más, ¿tú entiendes? Pero referente a Cuba, sí eres un activo político también. Bueno, un hombre muy activo, se puede ver como política, pero es simplemente humanitario. De la libertad de Cuba. Sí, claro, pero siempre luchando de frente y luchando prácticamente para ayudar a la gente, no solamente de Cuba, como ayudamos y mandamos medicinas y demás, sino a todo el mundo, representando a la Cuba Libre, para que sepan que nosotros representamos Cuba Libre y que le damos la ayuda también en representación de nuestra patria. En un minuto, ¿está envuelto el Miami Medical Team en estos momentos en otra actividad médica humanitaria? Nosotros tenemos programas en Honduras, programas en Santo Domingo, en Haití y en Cuba también, que le mandamos medicinas y le mandamos ayuda a todo. No, y yo sé también que calladamente el Miami Medical Team y la oficina del doctor Manuel Alzugaray atiende a muchos de los opositores que llegan aquí con problemas médicos. Se nos acaba el tiempo, mi querido doctor Manuel Alzugaray. Bueno. Gracias por haber comparecido aquí y en este breve espacio, pues, haber brindado la información más posible. Gracias, José. Gracias por tu programa y por tu invitación. Bueno, muchas gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de